Hola, espero que se encuentren muy bien. La idea es ver algunos conceptos fundamentales en relación al tema de desaparición forzada de personas y también ver algunos aspectos fundamentales sobre el fallo de la Corte Interamericana de Velázquez Rodríguez contra Honduras, que bueno, son temas que tenían para la clase de Derecho a la Vida 2, de acuerdo al cronograma. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el concepto de desaparición forzada tiene tres elementos fundamentales. Tanto en la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas como en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, encontramos esta definición en el artículo 2 de ambas convenciones, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino. Bueno, de acuerdo a estos instrumentos jurídicos, la desaparición forzada de personas, en primer lugar, requiere que haya una privación de la libertad. Esta privación de la libertad puede darse a través de detenciones, secuestros o cualquier otra forma de privación de la libertad. El segundo elemento es la participación de agentes estatales, ya sea una participación directa o indirecta del Estado a través de algún grupo de personas en situaciones donde el Estado las apruebe, las apoye o haya aquiescencia estatal. En tercer lugar, el tercer elemento para que se configure una desaparición forzada es la negativa por parte del Estado para reconocer esa detención o una negativa vinculada a revelar el paradero donde se encuentra la persona. Estos tres elementos deben darse de forma concurrente, es decir, que deben existir los tres elementos para que en el caso exista una desaparición forzada. Otro elemento fundamental constituye que las desapariciones forzadas son delitos permanentes, es decir, subsisten hasta tanto se determine el destino de las personas. En el fallo Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana, la sentencia de fondo, que es del año 1988, es el primer caso de la Corte Interamericana que trata sobre una desaparición forzada. En ese momento no estaban vigentes las convenciones, pero la Corte señala que la desaparición forzada implica una múltiple vulneración de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La desaparición forzada, señala la Corte, es un delito que subsiste y que además vulnera múltiples derechos de la Convención. En este sentido, la Corte señala en relación a las obligaciones genéricas, no sé si recuerdan las primeras clases que vimos, las obligaciones genéricas de todos los tratados que tienen los estados, la obligación de respetar. En este sentido señala la Corte que hay determinados atributos inviolables de la persona humana y que el poder estatal tiene determinados límites que no pueden afectar la dignidad de las personas. En este sentido, la obligación de respetar los derechos se vulnera frente a estos determinados límites. Es decir, la obligación estatal de respetar determinados derechos y garantías, ejercer el poder estatal, pero con determinados límites. Por otro lado,
la Corte desarrolla la obligación de garantizar los derechos. En este sentido, determina que los estados están obligados a adecuar sus sistemas normativos, sus sistemas institucionales, su aparato gubernamental, señala la Corte, para garantizar los derechos. Y además, esto debe ser acompañado por una conducta gubernamental que los asegure. Es decir, por un lado se debe dar la estructura que permita esta garantía y por otro lado la conducta gubernamental debe tender a asegurar esos derechos. Estos dos elementos son fundamentales para que se garanticen los derechos. La obligación de garantizar, señala la Corte, que implica 3 deberes de los estados. Por un lado, el deber de prevenir. Implica que los estados tomen todas las medidas, ya sean administrativas, políticas, jurídicas, incluso culturales, para que se promueva el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, la Corte señala que existe el deber de investigar, es decir, que el Estado debe investigar seriamente las vulneraciones que se produzcan con todos los medios que tenga a su alcance e identificar a los responsables de las vulneraciones de los derechos. Y como vimos antes, la Corte destaca que este deber de investigar del Estado subsiste hasta tanto se determine el paradero de las personas. En este sentido, destaca la Corte que hay un derecho de las familias, hay una justa expectativa que tienen los familiares por saber cuál fue el destino, por saber cuál fue el paradero de las personas que están desaparecidas y que en este sentido el Estado debe satisfacer esta expectativa investigando seriamente los hechos y determinando e identificando quiénes son los responsables. Finalmente, el deber de sancionar implica que una vez que el Estado identifique a los responsables, estos sean sancionados y que también se pueda reparar a las víctimas y, si es posible, restablecer los derechos. Si los derechos ya no se pueden restablecer, el Estado de todas formas debe reparar a las víctimas o sus familiares. Bueno, entonces, repasando la obligación de garantizar implica el deber que tienen los estados de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos, investigar con todos los medios que tengan a su alcance y en el caso de las desapariciones forzadas, esta obligación subsiste hasta tanto se determine el destino final de las personas y finalmente el deber de sancionar a los responsables y reparar los daños. Y también recordemos que la estructura gubernamental debe complementarse con una actitud estatal que permita que estos derechos se garanticen. No basta simplemente con que exista un orden jurídico o una serie de instituciones públicas
tendientes a garantizar los derechos, sino que esta estructura gubernamental debe ser acompañada por una conducta gubernamental. Bueno, nos estaremos viendo en la clase el viernes y bueno, ahí podremos también ver las dudas que surjan. Espero que haya quedado medianamente claro el concepto de desaparición forzada y algunos aspectos muy básicos y fundamentales sobre el fallo de Velázquez Rodríguez.